Ya. Tengo acá los diapos. Vamos a compartir pantalla también. Ya. Bien, les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Vamos a ver aquí. Compartir pantalla. ¿Se ve o no? Este es el Excel que trabajamos ayer, no sé si lo ven. Ahí. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve, profesor. Ya. Bien, vamos a comenzar con un pequeño repaso para los que no estuvieron ayer, o para hacer un poquito de ayuda a memoria. Bueno, el día de ayer empezamos viendo lo básico de Excel, ya viendo elementos fundamentales, por ejemplo, la barra superior, ¿cierto? La cinta de opciones. Y el día de ayer empezamos creando primero una especie de horario de actividades, donde yo le explicaba que podríamos en este caso, si queríamos repetir información, damos clic en esta flechita de aquí, en esta cruz, lo arrastramos hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia abajo y se replicaba la información de estas celdas. Ya habíamos dicho que cada celda, cada una de las celdas que forman, en este caso, la hoja de cálculo de Excel, tiene una letra y un número, ¿sí? Que son las columnas, que los tenemos acá en la parte superior, y las filas que tenemos acá al costado. ¿Ok? Entonces, nosotros habíamos visto que en este caso también podríamos, cuando se agrega mucho texto, ¿cierto? Pasaba algo que desaparecía, no se alcanzaba a visualizar completamente. Y para evitar eso y ver todo el texto de una celda, apretábamos acá donde dice ajustar texto y veíamos que en este caso la celda se enanchaba un poquito y se agregaba automáticamente todo el contenido y ahí era visualmente ya disponible para el usuario. ¿Ok? También estuvimos viendo que se aplicaban colores en negrita, ¿cierto? Aquí, control N. También yo le enseñé algunos atajos. Ya voy a abrir un teclado en pantalla. Ah, perdón. Teclado en pantalla. Yo les mostraba ayer que si yo quiero seleccionar, por ejemplo, todo esto, ya lo puedo hacer obviamente con el mouse y aparte lo podemos hacer presionando Control, Shift y la flecha hacia abajo y después presionando Control mayúscula o Shift, ya que en este caso en el teclado aparece una flechita muchas veces, como una flechita hacia arriba. Y si te das cuenta ahí, cuando lo aprieto hacia abajo, seleccioné toda esta sección. Y ahora si lo aprieto hacia la derecha, selecciono todo el contenido restante de mi planilla de cálculo. ¿Ya? Esos son atajos que muchas veces son súper útiles al momento de trabajar con Excel porque muchas veces nos acostumbramos a trabajar con el mouse, siendo que hay atajos de teclados que nos pueden facilitar mucho esta tarea. ¿Ya? Entonces, ayer estuvimos viendo eso y además también estuvimos creando otra planilla, ¿ya? Donde yo les mostraba, aquí hicimos un ejemplo nomás, agregando algunos datos de algunos funcionarios, ¿ya? Vimos incluso la opción de combinar y centrar celdas y además de poner en una orientación vertical el texto, ¿ya? Como para ahorrar un poquito de espacio, porque si no me ocuparía mucho espacio al lado de este tema. Y de esa manera ya podemos ver que el texto en este caso ocupa mucho menos espacio en cuanto a ancho de la planilla. Y de esa manera me permite a mí imprimirlo y no salirme de los márgenes de impresión, que muchas veces ocurre en Excel que uno cuando va a imprimir se sale de los márgenes. ¿Ya? Entonces de esa manera ya usted puede ver que acá sale esta opción que dice orientación y nosotros le cambiamos la orientación al texto. Por defecto, un texto, por ejemplo, apellido paterno, no tiene ninguna orientación porque está de forma normal, está de forma horizontal. Pero estos de acá, básica, completa, incompleta, ya tienen asignado en este caso girar texto hacia arriba. ¿Ok? Si lo pongo acá, voy aquí, girar texto hacia arriba, vemos que ahí ocupa menos espacio. Yo les decía que para ajustar un poquito el contenido de esto, damos doble clic aquí, entre medio de las dos celdas, doble clic, y se me ajusta ahí al contenido de la celda y automáticamente se reduce el tamaño de la misma. Alguien lo puede hacer aquí de forma manual, ¿cierto? De forma manual moverlo, o dándole doble clic y se ajusta de inmediato el contenido. ¿Ya? Entonces, eso vimos en la clase de ayer. ¿Quedaron dudas, consultas de eso? ¿Está todo claro? Porque hoy día vamos a empezar ya con formato de celda y vamos a empezar además con algunas fórmulas básicas. ¿Ok? Eso vamos a ver el día de hoy. Ya al parecer no hay dudas.
continuamos entonces. El día de hoy, la diapositiva del día de hoy, clase 2, acá está. Vamos a comenzar, vamos a agrandarla un poquito. Ya, la clase de hoy está enfocada netamente al punto 2, ya, formato y funciones. Vamos a estar viendo lo que es el formato de las celdas, ya, de una celda o de un grupo de celdas en particular. Y vamos a estar viendo algunas funciones básicas, ya, con operadores aritméticos: sumar, restar, dividir, multiplicar. Y eso lo vamos a estar trabajando en el día de hoy directamente en el Excel. Primero vamos a ver un poquito de teoría. Vamos a empezar viendo lo que es el formato de las celdas, ¿ya? El formato de celda básicamente se refiere al tipo de dato que se va a mostrar dentro de esa celda. ¿Ya? Literalmente yo puedo mostrar un tipo moneda, como sale acá, tipo fecha, tipo hora, porcentaje, incluso fracción, ¿ya? Por defecto, por defecto, todas las celdas vienen en formato texto, ¿ya? Por defecto. Pero ese formato nosotros se lo podemos adaptar según lo que nosotros queramos, según lo que más nos acomode, dice la diapositiva. ¿Y cómo se hace eso? Primero, seleccionamos la celda o el grupo de celdas que queremos aplicarle este formato, y luego vamos a la opción que está acá. No sé si se alcanza a ver, aquí dice inicio y aquí dice general, que es el formato estándar que trae las celdas por defecto. ¿Ya? Y yo doy clic en esta flechita aquí, me van a aparecer muchos tipos de formato. ¿Ya? Moneda, fecha, hora. Y aparte acá tengo una serie de opciones para agregar o quitar decimal. ¿Ya? Ahí lo vamos a estar viendo cómo funciona. Les voy a mostrar en Excel dónde está esta parte para que ustedes vayan familiarizándose en este caso con el formato, porque hay una parte que dice formato, pero no es el formato de celdas. ¿Ok? Miren, voy a abrir el Excel. Vamos a abrir el Excel. Acá tengo el Excel. ¿Sí? ¿Se ve o no? ¿Se visualiza bien el Excel? Sí. Sí, ya. Miren, en la parte superior, estoy en inicio, en la parte superior aquí dice formato, pero esa no es. ¿Ya? Este es para cambiar el alto de las filas o el ancho de las filas o las columnas. ¿Ya? No es lo que estamos buscando, así que ojo con eso. No es aquí. Es acá, donde dice general. ¿Ve? Formato de número. Y aquí yo puedo ver todas las opciones de formato de celdas que puedo utilizar. Y insisto, este formato que está aquí, yo lo puedo aplicar a una celda en particular, a una fila, a una columna o a un grupo de celdas que yo estime conveniente. Eso va a depender de lo que cada uno necesite. ¿Ok? Pero este formato, vamos a ver en qué se diferencian unos de otros, para qué me pueden servir, porque muchas veces en el tema laboral, si alguno trabaja, no sé, pues con datos de funcionario, datos de paciente, ya que imagino que probablemente hay alguien de la salud aquí, o incluso fechas de estudiante, ¿ya? Fichas de estudiante. Entonces muchas veces se trabaja con fechas de nacimiento, ¿cierto? Muchas veces te trabajan con promedios, con números, y por defecto ahí podemos ver nosotros qué tipo de formato utilizar en esto. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Mira, voy a dar un poquito de zoom para que se vea bien. Por ahí. Entonces, por defecto, donde yo quiera que me posicione, por defecto vienen todas en general, en formato general. Eso es por defecto. ¿Ok? Ahora, supongamos que a toda la columna B, ya para seleccionar una columna, yo doy clic encima de la letra y se selecciona toda hacia abajo, literalmente toda. ¿Ya? Yo doy clic encima de la letra y le puedo aplicar a toda esta fila, perdón, a toda esta columna, un formato. ¿Ya? Por ejemplo, eh, si yo quiero aplicarle formato número, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Fíjense aquí, todas las celdas de la columna B quedan como número ahora. Dice aquí número, porque quedaron con ese formato. Si yo me cambio la A, vuelve a general porque esas están con el formato estándar, o general en este caso. Ya esas no han cambiado nada. ¿Ok? Pero todas las de la B, si se dan cuenta, cualquiera que yo le dé clic, ¿ya? A cualquiera, se transforma en formato número. Y ahora, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, si yo escribo un número, ¿ya? Por defecto, fíjense lo que pasa. Yo no le puse decimales, ¿eh? Pero por defecto se van agregando dos decimales. ¿Sí?
Eso pasa porque el formato en particular, por defecto, me agrega 2 decimales. Ahora, ¿cómo se le sacan los decimales? O se le pueden agregar decimales. Miren, seleccionamos toda la columna y aquí hay 2 opciones. Dice disminuir decimales, aumentar decimales. ¿Ya? ¿Ven? Ahí le estoy borrando decimales, quedo con 1 y ahí quedó el número entero. ¿Ok? El número entero, ahí le agregamos decimales, le podemos agregar la cantidad que nosotros queramos. Y en este caso, todos los números que se vayan creando van a tomar ese formato. Si yo lo dejo con un decimal, si yo quiero crear un número, 41, aprieto Enter, me toma un decimal. Ya por defecto, como no le pongo la parte decimal, le pone coma 0. Si le pongo la parte decimal, ahí lo toma de inmediato. ¿Ya? Y solamente me va a tomar uno. ¿Ya? Solamente me va a tomar un número, porque le agregamos solamente un decimal. Ahora, existe otra forma de agregar este formato a la celda, que personalmente yo igual la recomiendo. ¿Ya? Personalmente yo igual la recomiendo. Miren, supongamos que a la columna C le voy a aplicar el formato. Ya no vamos a usar esto de acá, sino que vamos a dar clic derecho. Primero seleccionamos toda la celda, ¿sí? Con el clic normal, clic izquierdo. Una vez que esté seleccionada toda la columna, damos clic derecho y aquí dice formato de celdas. ¿Ok? Repito, seleccionamos toda la columna, dando clic en la letra, damos clic derecho en cualquiera de las celdas, porque ya está todo seleccionado, y presionamos formato de celdas. Se abre esta ventanita, que para mí es mucho más amigable. Y aquí fíjense, no sé si se alcanza a ver, ¿se ve lo que dice aquí o no? O le doy un poquito de zoom, o se alcanza a ver bien. No Se sé si se ve ve, bien esta. se ¿Ah? Se ve ve bien. chiquitito, pero se ¿Sí? ve. Ya. Miren, aquí tengo los mismos formatos que me mostraba esta pestaña de acá arriba, pero con la opción de aquí ver automáticamente los decimales. ¿Ya? Y de hecho aquí me va mostrando ejemplos de cómo se verían estos números, una representación, una especie de vista previa, me la muestra aquí. Entonces estoy en número y me dice posiciones de decimales. En este caso por defecto vienen 2. Puedo agregarle solo uno o ninguno. ¿Ok? Entonces aquí me va mostrando en una vista previa cómo van a quedar los datos de mis celdas. ¿Ya? Y en este caso quedan de esa manera. ¿Ya? Ahí lo agregué todos de forma entera, sin decimal. Por lo tanto le pongo a aceptar. Y los números que yo anote quedan de forma entera. Si le agrego un decimal, tampoco lo toma porque le dije que no tuviera decimales. ¿Ok? Entonces, existen principalmente dos. Se silenció, Cha, profe. se silenció. ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Ahora sí. Ya. No sé por qué se silenció solo. Ya, dice, me aparece general. Dice Fran. ¿No le salen las demás opciones? Que por defecto viene en general. Ojo con eso. Por defecto todas las filas, o sea, todas las celdas vienen en formato general. Pero se le puede cambiar el formato al que yo estime conveniente. ¿Ok? Ahora, fíjense en lo siguiente. Yo les decía que hay dos formas de agregar el formato. Primero tengo que seleccionar todas las celdas que yo quiero aplicar el formato. Puede ser una, puede ser un grupo de celdas, una fila, una columna o una fila. ¿Ya? En este caso lo apliqué sobre estas dos columnas. La primera forma, seleccionar la columna. Voy acá, presiono número en este caso, y después aquí le voy regulando los decimales. Y la otra forma, seleccionar la columna, clic derecho, formato de celdas, y aquí vamos viendo el tipo, en este caso, de formato que yo quiero darle. Si quiero agregar decimales, si no quiero agregar decimales, o quiero usar el separador de miles incluso. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo el número 1532? No está el separador de miles. ¿Ya? 1320. Tampoco. ¿Ya? Ahí puse 1.000.000. Tampoco está el separador de miles. ¿Se puede agregar? Claro que sí. Seleccionamos toda la columna. Clic derecho. Formato de celda. Y aquí le pongo usar separador de miles. Y me muestra cómo quedaría. Aceptar. Y ya están los puntitos ahí, ¿ven?
automáticamente se agregaron ahí. Eran 13 millones, dije 1 millón, 13 millones. Ya, ahí están los separadores de miles y ahí queda la forma, la representación en este caso de la celda mucho más clara para el usuario. Porque a veces se puede trabajar con números grandes, ¿cierto? Y si no tiene el separador de miles se va a volver loco. Entonces la idea es que, según lo que usted estime conveniente, usar el formato adecuado para lo que usted desea hacer. En este caso estamos usando número, ¿ya? Estamos usando número. Y estamos usando sin decimales y con separador de miles. ¿Ok? Tengo más opciones. Ya vamos a trabajar con fecha. Ya vamos a crear acá una fecha. Supongamos que a toda la columna D vamos a agregarle un formato de fecha. ¿Sí? Primero, ¿cómo sería sin formato? Por ejemplo, si yo quiero agregar la fecha, por ejemplo, 13 de febrero del 2023, lo agrego con slash, ¿ya? Por defecto, si lo agrego con guiones, lo toma con slash, ¿ya? Y automáticamente, fíjense, me lo tomó como fecha solito. Yo no le puse formato, pero me detectó, en este caso Excel me detectó que estoy ingresando fechas y le dio solamente estas 3 celdas el formato fecha. Aquí, miren. Si voy acá, no tiene formato celda, o sea, formato fecha. Ninguna más tiene, solamente donde agregué números. Agregué fecha en realidad. ¿Ya? Y este formato puede ir cambiando según cómo nosotros queremos mostrar la fecha. ¿Ya? Miren, vamos a cambiarle el formato a toda la columna. Clic derecho, formato de celdas, y acá vamos a ir a fecha. ¿Ok? Aquí me muestra varios tipos de fecha. Algunos con palabras, otros con guiones, otros con slash, algunos con guiones y palabras. ¿Ya? Hay diferentes tipos de formato, hay muchos. ¿Ya? Y aquí me va haciendo me está mostrando una especie de vista breve de cómo va a quedar. Por defecto la que más se utiliza es la primera, ¿cierto? Con slash, que la puedo aplicar a toda la columna, a toda la fila, a todo el grupo de celdas que yo estime conveniente. Insisto, siempre yo puedo seleccionar un grupo de celdas para aplicar todos estos formatos. ¿Ya? Aquí puedo ver en caso de que yo quiera hacerlo con guiones, ¿ya? Y de 2 dígitos al mes, selecciono esta y se cambió automáticamente, ¿ven? Ahora quedo con guiones. Si alguien quiere con slash, puede seleccionar el formato con slash. ¿Ya? Y aquí si yo ingreso una fecha, ahí está. Si la ingreso con slash, se pasa a guión. Porque todo el formato para toda esta columna es con guión. Eso es lo que yo le dije al sistema, al software en este caso. Ya, que todos los formatos de las celdas sean con guión. Ahora alguien dice, no, profe, yo quiero que sea ¿cómo se llama? Con slash. Vamos acá, seleccionamos todo, clic derecho, formato de celdas, y seleccionamos la primera. Esa tiene slash. Damos clic en aceptar y se cambió automáticamente todas las fechas ahora con slash. ¿Ok? Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, 15 de junio, con palabras, por ejemplo, 15 de junio, por ejemplo, del 2025. Aprieto Enter, se cambia el formato automático, ¿ven? Quedó el número 6 en vez de junio. Porque el sistema igual detecta que Jun se refiere a junio. Si le escribo el 5 de marzo, hay que mar es marzo. Se cambia automáticamente, ¿ven? Entonces, el formato de fecha que usted desee lo puede replicar en todas las filas, en toda la columna, en un grupo de celdas, y así para todos los formatos. ¿Ok? Ahora también hay un formato que es súper útil, que se utiliza cuando se habla de dinero, de montos en pesos, o algún tipo de moneda en especial. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que toda esta fila, perdón, toda la columna E, tenga un formato de moneda. Vamos a dar clic derecho, como formato de celdas, y aquí vemos que uno que dice moneda. ¿Ok? Fíjense acá que me habla de decimales, me habla de un símbolo que por defecto trae un euro ahí, ¿ya? Y yo puedo quitarle decimales y puedo cambiar español Chile y me sale pesos aquí.
¿ya? Salen Bitcoin. Hay muchos tipos de moneda. Está lleno. ¿Ya? Pero por defecto nosotros vamos a utilizar el que dice peso español Chile. Está acá. Le doy clic. Lo dejé en 0 decimales. Y le pongo aceptar. Entonces ahora si yo ingreso, por ejemplo, 520.321, automáticamente tomó el símbolo de peso y ya trae incorporado el separador de miles, que en este caso estamos trabajando con moneda. Por lo tanto, por defecto ya viene ese puntito como separador de miles. ¿Ya? Y usted, si el número que usted ponga, lo va a transformar a pesos de inmediato. ¿Ya? Le puse 5 millones. Y automáticamente toman el formato toda la columna de pesos. ¿Ok? Y así también hay varios formatos más que se pueden ir utilizando según lo que usted desee. ¿Ya? Hay algunos de hora, de porcentaje, de fracciones, ¿ya? Notación científica, texto, especial, personalizado. Y aquí yo puedo ir personalizando el tipo de dato que yo quiero mostrar. ¿Ya? Pero las más utilizadas son número, moneda, fecha. ¿Ya? Si alguien quiere trabajar con alguna hora, aquí puede seleccionar el tipo de hora como quiere ver el formato. ¿Ya? Con hora, minuto y segundo, solamente la hora y los minutos, PM o AM. ¿Ya? Entonces, ahí usted puede ir viendo qué tipo de dato quiere utilizar o qué tipo de datos va a mostrar en su planilla y ir adecuando en este caso el formato. ¿Ok? Aquí después se habla de una alineación, ¿ya? Si quiere que esté en forma general la alineación del texto, que quede un poquito más al medio, más abajo, el tipo de fuente, ¿ya? Pero estos son datos un poco más orientados al estilo de lo que se va a mostrar, ¿no? ¿Ya? Colores, relleno. Pero en el fondo el más importante acá es el número, porque este me da el formato de celda que yo voy a utilizar, ¿ok? Entonces, aquí vimos diferentes tipos de formatos, numérico, pesos, moneda, en este caso, fechas, ¿ya? Con decimal, sin decimal, con dos decimales. Entonces, todo esto nosotros lo podemos ir utilizando de acuerdo a lo que nosotros queramos. Ahora, yo puedo decirle a una fila que tenga un formato de celda, ¿ya? Porque aquí lo dicen columnas. Todas estas columnas tienen un formato de celda. Pero yo también puedo decirle a toda una fila que tenga un formato de celda. Es lo mismo. Solamente cambia si lo estoy viendo a nivel de fila o a nivel de columna. ¿Ya? Pero básicamente la teoría es la misma. Usted aplica el formato al grupo de celdas que usted seleccione. Ahora, si le quiere aplicar un formato a toda la hoja, recuerden que usted se va en esta parte superior izquierda y se selecciona toda la hoja y le aplica un formato a toda la hoja. Literalmente a toda la hoja. Esto sigue para allá, ¿ya? Queda todo seleccionado. Y para abajo igual. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante, miren. Supongamos, ¿ya? Por ejemplo, acá en la G, supongamos que yo le aplico solamente un formato a una celda. ¿Ya? Por ejemplo, esta celda la vamos a dejar en formato fecha, solamente esta. Seleccioné una celda, ojo, no toda la columna, una celda. Clic derecho, formato celda, la vamos a dejar como fecha. ¿Ok? Ahora fíjense, solamente esa dice fecha. La de arriba dice general, la de abajo también dice general. ¿Ya? Solamente esta tiene formato de fecha. Ahora, ¿se acuerdan que yo ayer le explicaba que podían replicar en este caso información de la celda dando clic en esa esquinita y arrastrando hacia abajo? Ya, esto también se aplica a los formatos. Por ejemplo, si yo quiero darle formato de fecha a todas estas hasta acá, el mismo formato de esta, lo arrastro de aquí hacia abajo. Fíjense ahora, quedan todos en fecha. ¿Ven? Quedan todos en formato fecha aquí. Esa no, porque hasta ahí no llegaba, llegaba hasta acá. ¿Ven? Quedan todos en formato fecha. Esa tampoco, general, ¿ven? Pero yo también puedo hacer eso. O incluso la puedo arrastrar hacia el lado. La de acá es formato general, yo quiero que sea fecha. Lo arrastro ahí. Y ahora quedan las dos con formato fecha. ¿Ok? También se puede hacer eso. ¿Ya? Que también sirve en este caso en que si usted quiere replicar un formato en algunas celdas, también lo puede hacer. ¿Ya?
Bien, eso en cuanto a los formatos. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos claritos hasta ahí? Todo claro. Ya. Continuamos. Este era el formato de celdas. Ahora, vamos a ver algunas fórmulas simples en Excel. Recuerden que este es un Excel nivel básico. Por lo tanto, vamos a ver fórmulas súper simples, las cuales están relacionadas con suma, resta, multiplicación y división de valores. Recordemos que Excel siempre está orientado, como yo les decía en la clase 1, orientado a lo que es el tema de contabilidad y finanzas. ¿Ya? Por lo que era siempre, usted va a ver Excel que utilizan este tipo de personas, aparte horas que hacen planilla y todo ese tema. Pero por lo general siempre el tema de aritmética se utiliza bastante en Excel cuando se quieren sumar valores, o obtener un promedio de valores, o hacer referencia en este caso a una resta, lo que sea, se puede hacer con Excel. Para ello, en este caso para la suma en particular, usamos el símbolo más. ¿Ya? Ustedes dirán, obvio que el símbolo más, pues profe, ¿para qué lo pone? Sí. En este caso, en la suma y la resta es obvio, pero en la multiplicación no existe una cruz, un por. Existe el asterisco y en la división el slash. ¿Ya? Por eso se lo puse ahí para que usted vaya entendiendo. Primero, yo puedo sumar un grupo de celdas, ¿ya? Puedo sumar dos celdas en particular, o incluso puedo, como se muestra acá en el ejemplo, calcular un promedio. No sé si acá alcanzan a ver, pero está sumando C3, C4, C5 más C6, que son estas, C3, C4, C5 y C6, que son estas que están aquí en colores. Y aquí las pongo en paréntesis, ojo. ¿Por qué en paréntesis? Porque primero hace la suma de todo esto y después al final ese valor lo divide en 4, que literalmente sería un promedio que se está calculando, que son 4 notas. ¿Ok? Ahora, si alguien quiere sumar más notas y solo hacer la suma nomás sin dividirlas, también se puede. Vamos a estar viendo estos ejemplos. Vamos con la suma primero, miren. En el mismo Excel, ¿ya? Vamos a abrir otra hojita en blanco. Vamos a darle un poquito de zoom. ¿Ya? Aquí yo puedo tener una serie de valores y sumarlos entre sí. ¿Ya? Los valores pueden estar uno al lado de otro en una fila o uno sobre otro en una columna. Da lo mismo. Da lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, supongamos que en esta celda tengo el número 5 y acá tengo el número 7. Si yo quiero sumar estos dos números, voy a poner un poquito más de zoom. ¿Ya? Supongamos que yo quiero sumar estos dos números, lo quiero sumar en esta celda o en esta celda. Supongamos que lo quiero sumar aquí. Primero, según la diapositiva, ¿qué es lo que se hace? Fíjense. Le pone el símbolo desigual y después va seleccionando las celdas que quiere sumar. Vamos viendo. Entonces aquí, cuando estoy en la celda donde quiero ver el resultado de la suma, le escribo es igual. ¿Sí? Y después tengo dos opciones. Una, escribir la celda. En este caso sería B5. Perdón, B2. B2. Ahí está. Más C2. Y hay que las dos seleccionadas. Aprieto Enter y me muestra la suma que es 12. ¿Ok? Repito. En el caso de que usted quiera hacer una suma de dos valores, lo puede hacer anotando el símbolo desigual y después escribiendo la celda, o si no, seleccionarla. Esa más esa. Le aprieto Enter y se suma. ¿Ya? Ahora, independiente del valor que tenga la celda, yo las puedo sumar igual. Por ejemplo, si acá le pongo 20 en vez de 5, fíjense el valor de acá, aprieto Enter, 27. Porque está tomando el valor de esta celda, no es el número que contiene, sino el valor de la celda. Lo mismo acá, si a esta le cambio 5, 25. ¿Ya? En este caso yo puedo hacer la suma de dos o más celdas. Por ejemplo, supongamos que acá anoto otro número.
5, por ejemplo. Obviamente no se está sumando porque la fórmula, ¿dónde yo veo la fórmula? Aquí. No se alcanzan a ver. Dice B2 más C2. ¿Ya? Pero si yo quiero modificar la fórmula, tengo la opción de darle doble clic a la celda y me aparece ahí la fórmula, porque si le doy un clic cambio el número, ¿no? ¿Ya? Si le doy doble clic me aparece la fórmula y puedo agregarle esta tercera celda, aprieto Enter y ahí me queda 30. ¿Ok? O lo puedo hacer acá arriba. Si le quiero sumar, por ejemplo, la columna B3, en este caso no tiene nada, ¿ya? Si le agrego aquí, le agrego 10, por ejemplo, debe ser 40. Ahí cambió, ¿ves? Porque estoy sumando esa y esa. No es necesario que todos estén así para sumarlo o que todos estén hacia abajo para sumarlo. Lo puedo sumar el valor de cualquier celda en cualquier posición. Si quiero sumar una acá, también lo puedo hacer. Da lo mismo. ¿Ya? Lo importante es que se considere la celda en particular en la fórmula. En este caso tengo la B2, C2, D2 y B3. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera calcular el promedio de esto, obviamente que a esta fórmula le puedo poner paréntesis, ¿cierto? Un paréntesis aquí, un paréntesis acá al final. Lo divido, es el símbolo de división, en 4. ¿Sí? Aprieto Enter y ahora me dice que el promedio es 10. ¿Sí? Porque esto me daba, la suma de esto me daba 40. Dividido en 4, 10. Ahí literalmente tengo un promedio. De hecho, lo pueden ver acá. O le dan doble clic aquí. Perdón. Le doy de escape. Cuando usted, si casualidad se equivoca en algo, ya le aprieta escape y ahí vuelve en este caso a estar en el modo, digamos, de no edición. ¿Ya? Entonces, en este caso vemos que la fórmula contiene la suma de 4 valores y los divide en 4. Ahora, si yo cambio el valor de cualquiera de estas celdas, chuta, me equivoqué. Si yo cambio el valor de cualquiera de estas celdas, por ejemplo, aquí le pongo 50, vemos que ahora el promedio es 21.25. ¿Ok? Y este formato de las celdas dice toda general. ¿Ya? En todas dice general. Ya, pero si usted quiere aplicar un formato específico aquí en esta celda de que no tenga decimales, también se puede hacer. Clic derecho, formato de celda, y por ejemplo le decimos números sin decimales. Ahí está 21. ¿Ya? ¿Le puedo aplicar un formato a la celda? Sí, también. Y aparte puedo hacerle una fórmula dentro. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la sumatoria de algunas celdas y valores. Y es un promedio en el fondo, lo que calculamos. Usted puede aplicar lo que usted quiera. ¿Ya? Si aquí lo quiere multiplicar por 3, es acción netamente suya. ¿Ya? Vamos a ir viendo ahora cómo, vamos a ir viendo ahora cómo seguir con esto que son ahora las restas. Resta de valores. ¿Ya? Resta o diferencia de valores. Para restar, obviamente, se utiliza el símbolo menos o guión medio. En este caso no sería necesario colocarle paréntesis. ¿Ya? No es necesario colocarle paréntesis. Por ejemplo, aquí tiene una resta de dos valores, de la celda C3 y C4. ¿Ya? Si usted quiere hacer una resta, basta que utilice el operador aritmético de resta para realizarlo. Vamos a un ejemplo. Supongamos que usted en esta fila, en esta celda, mejor dicho, acá, quiere tener el resultado de la resta de eso y eso. Usted le pone igual, selecciona eso menos esa, enter, 45. Si le cambiamos a 10, 40. 50 menos 10, 40. Aquí cambió el promedio, ¿se dieron cuenta, no? Porque cambié el valor de acá. ¿Ya? Obviamente todas estas celdas, una celda yo la puedo utilizar en más de una fórmula, así. De hecho, yo aquí estoy utilizando esta celda, tanto en esta fórmula como en la fórmula de acá. La puedo utilizar sin problema. ¿Ya? Se dan cuenta que aquí está la celda C2 y D2. Y acá C2 y D2 son las mismas celdas,
pero la estoy utilizando en fórmulas diferentes. Aquí estoy sumando, calculando promedio, y aquí estoy haciendo una resta de estas dos celdas. Ya se puede hacer de cualquiera de las dos formas. ¿Ya? O incluso la puedo utilizar en una multiplicación, da lo mismo. Las celdas se pueden utilizar donde usted estime conveniente. En este caso lo usé para un promedio y para una recta. Ya, veamos el siguiente operador aritmético. Aquí está, la multiplicación. Dice, para la multiplicación de valores, ahí me comí una D, de valores se utiliza el símbolo asterisco. Y en este caso, no sería necesario colocar paréntesis. ¿Ya? Si yo quiero multiplicar, por ejemplo, acá en la fotito, en la imagen, típico cuando uno va a un supermercado, o a un minimarket, o a comprar algo en una ferretería, una librería, qué sé yo, es típico que le marcan en la boleta a usted la cantidad y el valor unitario del producto. ¿Cierto? Entonces muchas veces se va calculando una especie de total o subtotal al lado, donde va mostrando el valor de la multiplicación de ambos productos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está que la bipasta vale 250 y lleva 5 en este caso de especie. ¿Ya? Ahí se hace la multiplicación de 5 por 250, que sería C4 por D4. ¿Ya? Y eso estaría en el total. ¿Ya? Ahora, la única diferencia de esto con la suma y con la resta es que va cambiando el símbolo, nada más. Va cambiando el símbolo y obviamente el resultado. ¿Ya? Sacapunta, cantidad 4, valor 990. ¿Ya? Vamos a hacer esta planilla, ¿ya? Producto, cantidad, valor unitario y total. O subtotal. Subtotal mejor. ¿Ya? Vamos a hacerla acá. Entonces, vamos a crear una nueva. Vamos a darle zoom. Aquí vamos a escribir entonces producto, cantidad, valor unitario, subtotal. ¿Ya? Si no se ve el total, o sea, la palabra aquí, le podemos ajustar el texto o darle doble clic aquí para que se mueva hacia el lado, como usted quiera. Está así, se puede ponerle ajustar texto y pasa abajo, como usted quiera. Ya, eso ya son contenidos de la clase anterior. Ya, aquí lo puedo poner en negrita, ya, para destacarlo un poquito. Y vamos a agregar aquí, en este caso vamos a agregar 4 productos. Ya, vamos a ponerle aquí todas las columnas, o sea, todos los bordes. Ya, vamos a dar un poquito más de zoom. Ahí. Ya, entonces aquí vamos a escribir el primer producto. Por ejemplo, lápiz. Ojo, si yo escribo lápiz sin tilde, no me alega Excel. Ya, por defecto viene desactivado el tema de la corrección, a diferencia de Word que te marca en rojo las palabras que están mal escritas. Acá en Excel no trae por defecto esa opción. ¿Ya? Igual trae una opción acá de revisar y ver el tema de la ortografía. También uno lo puede ver. ¿Ya? Y ahí me sugiere lápiz con tilde, ¿ven? Ahora voy a poner cambiar. Listo. ¿Ya? Pero por defecto no me marca nada. Entonces, si escribe algo con una falta ortográfica, no lo va a detectar. Entonces usted va a revisar y pone aquí ortografía. Acá en la cinta de opciones, ¿se acuerdan que está en la cinta de opciones que vimos ayer? Usted va a revisar y pone ortografía, ahí me la corrige. ¿Ya? Entonces aquí lápiz pasta, que valía... Ah, otra cosa, miren, yo cómo cambio tan rápido pestañas, porque algunos hacen esto, van de aquí, acá, pero yo utilizo un atajo, ¿ya? Este otro atajo que también les puede servir cuando tengan muchas ventanas abiertas y quieran trabajar. Por ejemplo, aquí voy a ver todas las ventanas que tengo abiertas, ¿ven? ¿Cómo se hace eso? Con alta tabulación. Alta tabulación, miren. Si usted aprieta la tecla Alt, y aprieta Tab, ahí le aparece esto, sin soltar Alt. Yo voy cambiando, apretando Tab y voy cambiando la ventana que puedo abrir. Este es un truco aparte nomás. Ahí puedo hacer como una navegación. Entonces, si quiero ese libro, suelto Alt y se abre. Si quiero cambiar, Alt tabulación de nuevo. Por ejemplo, voy a la diapo, ahí está, suelto el Alt y se vuelve acá. ¿Ya? Yo lo hago acá directamente en mi teclado, pero por eso lo hago tan rápido. ¿Ya? Entonces, era lápiz pasta. Y acá era, ¿dónde está esto? Aquí. 5 a 250. La cantidad 5
Precio 250. ¿Ok? Y la segunda opción era sacapunta. Sacapunta eran 4 a 9.90. ¿Ya? Ahí voy cambiando de ventanas. ¿Ya? Entonces son 4 a 9.90. ¿Sí? Ahora, vamos a agregar dos productos más. ¿Ya? Obviamente son productos de oficina, como de una librería. Vamos a agregar un cuaderno. ¿Ya? Cuaderno. Vamos a decir que va a llevar dos cuadernos. Y cada cuaderno vale 2.500. Y por último, vamos a decir que va a agregar también un destacador. Va a llevar solo uno. Vamos a ponerle aquí destacador verde. Por ejemplo. ¿Ya? Ahí como no se ve, voy a apretarle aquí doble clic y ahí se ajusta. Ya un destacador verde a 1.200 pesos. ¿Ok? Ahora, ¿qué puede pasar acá? Alguno dice, profe, sería bueno que este valor unitario esté con valor moneda. Lo cual es totalmente correcto, ¿cierto? Podemos seleccionar aquí. Bueno, aquí tenemos que ir a inicio. Aquí está el formato. ¿Ya? Pero la otra forma es seleccionar las celdas y aplicarle formato de celdas con clic derecho. Y seleccionamos moneda. Vamos a decirle que va a ser peso chileno sin decimales. Aceptar. Ahí está, ven, ahí cambió. Se ve mucho más presentable y más entendible también. ¿Ya? Ahora, acá vamos a hacer la multiplicación que yo les decía. Que literalmente multiplicar la cantidad por el valor unitario. ¿Sí? Y después que al final vamos a hacer la suma de todo esto. ¿Ya? Entonces, primero, como se mostraba en la diapositiva, tengo que poner igual, doy clic en esta columna, o sea, en esta celda, por esta otra celda. ¿Ya? Entonces, volvemos acá. Es igual, damos clic aquí, por el asterisco, nunca se olvide, la otra celda acá. Enter. Ahí está. 1.250. ¿Ya? Y aquí usted puede agregar de nuevo la fórmula o aplicar la técnica que le enseñé antes. Que era aquí abajo. ¿Ya? Ojo. Como esto tiene una fórmula, no se copia el valor total del... No estoy copiando en 1.250, porque ayer, por ejemplo, cuando vimos en la otra diapo, en esta, yo copiaba el valor de lo que tenía aquí, que era fútbol, o pádel, natación, lo que sea. Esto se copiaba literalmente hacia el lado, ¿cierto? Cuando yo lo seleccionaba así, y lo hacía así, se copiaba ese valor. Pero acá, como tenemos una fórmula, porque aquí literalmente yo tengo esa fórmula, de cierta manera estoy copiando la fórmula, pero asociada a los valores de más abajo. Si te dan cuenta, acá es C3 por D3. Acá es C4 por D4, C5 por D5 y C6, que es esta, por D6. Ya automáticamente Excel me reconoce que la fórmula está asociada a estas dos columnas y dice, ya, si la voy a replicar hacia abajo, vamos a tomar estos dos y estos dos. Incluso si alguien la quiere seguir replicando hacia abajo, le voy a poner valores 0. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ningún valor. ¿Ya? Entonces yo pongo acá, por ejemplo, 2 por 500, pone 1.000. ¿Ya? Si pongo 3 por 100 pesos, ahí está 300, ¿ven? Y si le cambio, en vez de llevar 3, lleva 2 nomás, 200. ¿Ya? Entonces, bien potente la herramienta, que puede servir también para llevar gastos a veces que en la casa, ¿cierto? O los útiles escolares a veces los niños. Entonces, toda esa información se puede llevar a través de un Excel en una tablita similar a esta, agregando los diferentes campos que usted quiera. ¿Ya? Ahora, todos estos valores son inventados. Aquí usted, en este caso le di formato aquí de moneda estos tienen formato general, lo puede ponerle un formato número sin decimales, número entero, ¿cierto? Porque usted no puede comprar un lápiz medio, no puede comprar 1,5 lápices, un número entero, ¿ya? Puede haber algún producto que se venda por metro y usted lleva 1,5 metros, ya una cinta, qué sé yo. Pero por lo general, la mayoría de los productos se venden en unidad entera, ¿ok? Unidad entera. Ahora,
acá yo podía agregarle los bordes, ¿cierto? Y podría aquí agregar dos productos más, ¿cierto? Por ejemplo, goma de borrar. ¿Ya? Y aquí no sé. Hoy día, ¿qué vale 100 pesos? Nada, tan barato. Ya, pero aquí puede ir otro producto. ¿Ya? Entonces, de esa forma, estamos viendo que yo puedo aplicar fórmulas para ir multiplicando valores y replicar esta fórmula en toda la fila que yo quiera o en todo el lugar que yo quiera. ¿Ya? Ahora, fíjense en lo siguiente. Cada una de estas fórmulas, que se va mostrando aquí, va cambiando según la celda donde yo esté posicionado. ¿Ya? No es que sea literalmente la misma fórmula para todos, no. Es la fórmula de acuerdo a la celda donde yo estoy posicionado. Por eso van cambiando los números. ¿Ya? Esa es en cuanto a la multiplicación. Y ahora podemos nosotros acá tener un total. Que abajo diga total, por ejemplo, total. ¿Ya? En negrita. Control N. Nosotros queremos que el total esté aquí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Seguimos con mi centro. El total está acá, por ejemplo. Se muestra aquí el total. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos opciones. Una, poner es igual, S más S más S, que es una lata, dando uno por uno. Igual. Ahí está el total. Ya de toda la compra. ¿Ok? Pero, algunos dicen, profe, ¿hay una fórmula más sencilla? Sí, sí, claro que la hay. Supongamos que esta fórmula no existe. Yo quiero calcular el total de todo esto. Acá existe esto, autosuma. Ya dice, suma automáticamente el total. Suma automáticamente. El total aparecerá después de las celdas seleccionadas. Yo pongo autosuma aquí. Me sugiere automáticamente este grupo de celdas, de la E3 hasta la E8. De hecho, salen seleccionadas aquí, solita. Me dice igual suma. Le pongo enter, 12.610. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Autosuma, literalmente lo que está insertando es una fórmula que se llama suma y tiene un rango. ¿Ya? Es lo mismo que yo hiciera esto. Supongamos que yo borro este contenido, borramos esta función, y yo escribo aquí es igual suma. ¿Ven? Aquí está, suma. Le doy doble clic y dice, tengo que poner el rango 1, que sería de aquí, ¿cierto? Punto y coma, hasta el número 2, punto y coma, puedo sumarlos todos, o puedo, supongamos que borramos esto, o suma y selecciono todo ese rango. Enter y se suma igual. Ya, lo repito, para los que no alcanzaron a ver. Miren. Cuando yo quiero sumar una lista de valores, tengo dos opciones. La más simple, autosuma. Automáticamente me sugiere todos esos valores. ¿Ya? Aprieto Enter y está la suma. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo esta función autosuma? Por detrás, lo que está haciendo igual es pasar una función que se llama suma. Y tiene un rango de filas de celda en el fondo. Desde la E3 a la E8. ¿Ya? Ahora, si alguien quiere hacer la manito, le pone igual suma. Igual suma, ahí está, doble clic y seleccionamos el rango este. Enter, y ahí está. Es lo mismo. Es lo mismo. Y si usted quiere sumar de uno por uno, le va poniendo punto y coma y va poniendo todos los valores al lado. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Duda, consulta hasta aquí, chicos? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? No, Ya. todo claro. Ya. Entonces, para ir terminando ya, nos queda la división. ¿Ya? La división de celda es bien sencilla. Esta es la división que literalmente ocupamos el slash para dividir dos valores. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero dividir, por ejemplo, le pongo igual, quiero dividir el total, eso, dividido en, no sé, en 5. ¿Es igual? Ahí está. 2522 es ese valor dividido en 5.
¿Ya? Aquí está, E9 dividido en 5. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, llevo más lápices pasta? Llevo 10 lápices pasta. Cambio el valor. Ahora son 13.860. Y ese valor dividido en 5, obviamente me da este valor de acá. 2.772. ¿Ok? Entonces, siempre para dividir, usted usa el símbolo slash. Ese. El slash. ¿Ya? Que ahí está, ese. ¿Ok? Ahora, nosotros vimos que para multiplicar se usa el asterisco, ¿cierto? Que lo tenemos acá. Para sumar el símbolo más, para restar el símbolo menos, o el guión medio. ¿Ya? Ahora, fíjense en lo siguiente. Yo puedo calcular un promedio usando paréntesis, como lo hice delante, ¿cierto? O incluso puedo usar la función promedio. También existe la función promedio. ¿Ya? También existe. Si usted pone igual, promedio, esta vez promedio. Aquí voy a sacar el promedio de todos estos valores. Enter, ese es el promedio. Que sería lo mismo que dividir esto en 1, 2, 3, 4, 5, en 6, ¿cierto? Si cambiamos esta fórmula y lo dividimos en 6, es el mismo valor de acá, porque es el promedio, literalmente. ¿Ya? Le puse igual promedio, que es una fórmula de Excel, y le puse el rango de números que quiero promediar. En este caso, todos estos valores. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá lo hice como a la antigua. Puse ese valor y lo dividí en 6. ¿Ya? Acá usé la fórmula promedio, pero el resultado es el mismo. Entonces ahí después depende de la fórmula que usted quiere utilizar, o la función que quiere utilizar, puede usar de una forma u otra. ¿Ya? Que use promedio y que use la división. ¿Ya? Pero el resultado es el mismo. El resultado es exactamente el mismo. ¿Ok? Y para terminar venía un ejercicio, ya que era esto. Realizar una nómina de 10 alumnos considerando nombre, apellido y nota final. En formato decimal, considerando un decimal. O sea, puede ser 6,3, 5,1, 4,2. Un decimal. Luego agregarlo en una tabla con todos los bordes para posteriormente calcular el promedio del curso. ¿Ya? Vamos viendo cómo sería. Tiene nombre, apellido y nota final. Tiene 3 datos en la tablita. Vamos a agregar acá una nueva pestaña, o sea, una nueva hoja. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, nombre. Nombre, apellido y nota final. ¿Ok? Vamos a dejarlo en negrita. Control N, ¿cierto? Y aquí podemos agregar a 10 alumnos. Tengo que agregar a 10. 1, 2. Aquí, por ejemplo, seleccionamos aquí y lo hacemos hasta el 10. Ahí. Ahí tengo 10 alumnos. ¿Ok? Entonces aquí puedo inventar nombre. Nombre que usted quiera, da lo mismo. Y me lo pedía en una tabla, ¿cierto? En una tabla con todos los bordes. Que eso lo vimos ayer, o sea, ayer el lunes. Ahí está todos los bordes. Aquí agregamos aquí también todos los bordes. Ya, aquí podemos pasar a anotar los nombres de los nombres y apellidos del estudiante con la nota final. Es importante, bueno, aquí el nombre y el apellido es texto, ¿cierto? Es texto. Lo importante es que el ejercicio me decía que tengo que considerar en la nota final un decimal. ¿Ya? ¿Cómo lo hicimos? Seleccionamos todas estas filas, todas estas columnas, todas estas celdas, mejor dicho, y damos clic derecho, formato de celdas, y vamos a número. ¿Ok? Y aquí en vez de darle 2 decimales, le damos 1. Aceptar. Y ya está listo. Por ejemplo, vamos a sumar que Juanito tiene un 6,3. Ahí está con un decimal la nota. ¿Ya? Así que Pepito. Aquí puede ser cualquier nombre, da lo mismo. Esto de aquí da lo mismo, es relevante. Lo importante es la nota. Vamos a poner las notas. 4,2. Por ejemplo, 5,5. Hay uno en Mateo que tiene 6,9. ¿Ya? Otro que está reprobando. Uno más reprobado todavía. Otro que anda más o menos en la mitad.
Ahí tengo todas las notas de cada uno de estos 10 alumnos, que obviamente aquí tendríamos que inventar nombres. ¿Ya? Pero como ya estamos en la hora, vamos a hacerlo más que nada fijándonos en las notas. Entonces, supongamos que aquí yo quiero que diga promedio del curso. ¿Ya? Vamos a ponerle ajustar texto, ahí sí. Y aquí vamos a usar, como les decía yo, podemos usar la función promedio, o empezar a sumar todo esto y dividirlo en un número, como usted quiera. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero usar promedio, es igual promedio, ¿ya? Y arrastramos todos estos valores. Enter. Promedio del curso es 5.4. Promedio del curso es 5.4. Con todas las notas que existen. ¿Ya? Entonces, en vez de andar con la calculadora, muchas veces uno dándose la lata de ingresar uno por uno las notas así, y después dividirla y quizás equivocarse, aquí Excel ya me da la opción de agregar la función promedio y tener un rango, en este caso, de notas que yo quiero promediar, y de esa manera obtener promedio de una manera mucho más sencilla y rápida. ¿Ya? Ahora, si alguien dice, no, profe, me gusta hacerla a la larga, igual, S, por ejemplo, con paréntesis, S más S más, aquí sumando todo uno por uno, una lata. Ya, aquí cierro el paréntesis y le pongo dividido en 10. Enter. ¿Ven? 5.39. 5.4. ¿Ya? Aquí me considero dos decimales porque esta tiene formato general. ¿Ya? Tiene formato número con un decimal. ¿Ya? Pero en el fondo el valor es el mismo, 5.4 promedio. ¿Ok? Entonces, ahí pueden ver que nosotros podemos utilizar los diferentes tipos de formato, utilizar funciones para sumar, multiplicar, dividir, restar, calcular promedio con la función promedio, ¿ya? Sumar un listado de valores con la función autosuma, o sumar, como ustedes quieran. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Dudas, consultas? ¿Estamos en la hora, chicos? Ninguna, quedó todo clarito. Súper, súper. Ya, ahora, este curso, como yo les dije, es un curso básico de Excel. ¿Ya? Hay funciones que son más avanzadas y cosas que son mucho más avanzadas en Excel, pero como en este caso estamos viendo netamente lo básico, más que nada nos enfocamos en esto. ¿Ya? Eso sería la próxima clase, que creo que es el lunes o no, no estoy seguro. No estoy seguro cuándo es la próxima clase. No sé si el primero, no, pues feriado. No estoy seguro. El miércoles. ¿El 3? Ya, Sí, no 3. estoy seguro. Ya, que no estoy seguro bien la fecha. Ya, pues chicos, eso sería. Ahí nos estamos viendo. Cuídense, que descansen. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Vale, chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias, buenas noches. Chao, de nada, buenas noches. Profesor.